Defender y atacar a un bloque bajo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas tienes que poner en práctica? ¿Qué cosas no se te pueden pasar a la hora de atacar un bloque bajo? Estamos viendo todo esto en este mundial y como una estrategia que yo creo que ya está sí o sí, diríamos, instalada del fútbol. Dentro del fútbol, hoy en día, parece que es algo muy interesante el ponerte a defender a un equipo a través de bloque bajo, sobre todo cuando crees que no eres lo suficientemente favorito, cuando crees que o te sientes un poquito inferior. Quédate en este vídeo hasta el final porque traemos ejemplos, soluciones claras y cosas que sí o sí funcionan a la hora de atacar a un bloque bajo. Es la gran trampa de este mundial, es la gran trampa del fútbol muchas veces de eliminatorias, de partidos ajustados, de llevar el partido hacia donde tú quieres y, lógicamente, en muchas ocasiones sale bien, en otras no tan bien y vamos a analizar en este vídeo, así que quédate hasta el final porque vamos a ver todo lo que hay que saber de esta trampa mortal que hace caer a los favoritos siempre en los mundiales. De hecho, en este mundial ya estamos viendo muchos equipos que se están dejando puntos gracias a esta estrategia de atacar hacia un bloque bajo o atacar de una manera clara hacia un bloque bajo, pero que las cosas no salgan como quieres. Todo el mundo cree que el mejor equipo siempre gana, pero esto no es así y en los mundiales muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Más veces incluso de lo que imaginas. Fíjate, España, una de las grandes favoritas, se decía al principio del Mundial, con unos grandes jugadores, con mucha trayectoria, ganadora de la Eurocopa 2024, domina el partido contra Cabo Verde, la posesión, genera ocasiones, pero aún así no puede ganar. ¿Mala suerte? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo creo que no solo es mala suerte y también, lógicamente, pues hay cosas que decir con esto, ¿no? La clave yo creo que es entender que cuando un equipo pequeño se enfrenta a un equipo un poco más grande, no están jugando al mismo deporte mental, aunque sí están jugando al mismo deporte en cuanto a fútbol, pero mentalmente juegan a cosas diferentes. Hay un equipo que siente más la obligación de ganar. Esto muchas veces pasa en los partidos de liga cuando juegas de como se dice, cuando juegas de equipo local, muchas veces sientes más obligación de ganar porque juegas ante tu público. Esto pasa muchas veces en los equipos de mitad de tabla hacia abajo. Los equipos de mitad de tabla hacia abajo funcionan muy bien cuando tienen que defender y imponerse a nivel de iniciativa en el juego, es decir, tienen que proponer poco en el juego, no tienen que llevar el ritmo al partido, todo esto les viene muy bien a los equipos de abajo de las clasificaciones. ¿Qué pasa cuando juegan dos equipos de abajo de la misma clasificación? Que normalmente el que juega fuera de casa juega más tranquilo en el sentido de que no tiene que cambiar porque juega delante de su público y tratar de llevar más la iniciativa, ¿vale? Esto es súper importante. Y normalmente, como te digo, el equipo local es el que tiene más la obligación de ganar, el equipo, muchas veces el que supuestamente es un poco más débil, pues sale con una misión que en principio es más sencilla, que es no perder. Ya de momento te favorece el hecho de que no tengas que meter goles, es decir, el propio 0-0 ya te lleva premio. Sin embargo, el 0-0 para el equipo rival, para el equipo que teóricamente es superior, no es un buen premio, ¿vale? Entonces, el equipo favorito necesita cosas como creatividad, mucha paciencia. ¿Por qué? Porque vas a estar enfrentándote, sí, puede que en el mejor de los escenarios pues consigas marcar un gol en el minuto 1, en el minuto 2, en el minuto 5 y eso cambia un poco el plan de partido del equipo que se quiere encerrar atrás, pero muchas veces esto no es así y entonces necesitas mucha paciencia, mucha precisión, intentarlo una y otra vez. El equipo pequeño simplemente con cerrarse filas, convertir el partido en una muralla, como se suele decir, poner el autobús ahí en medio de la portería, pues con eso es suficiente. Muchas veces los minutos pasan, los goles no llegan, aumenta la presión, la frustración crece en los propios jugadores, se ve en el cuerpo técnico, la gente en la grada aprieta mucho porque tiene unas expectativas de que el partido tiene que ir de otra manera, con otro ritmo y claro, lógicamente, pues esto muchas veces genera mucha ansiedad, ¿no? A la hora de jugar. Y muchas veces lo que parece un partido controlado también se convierte en una carrera un poco contra el reloj. Los jugadores empiezan a forzar pases, a meter pases donde no toca meterlo, empiezan a querer jugar más hacia adelante porque sienten que hay que llegar antes a la portería contraria. Esto provoca muchas veces que la defensa rival se crece más porque defiende mejor los balones frontales. Este tipo de cosas, se meten centros al área cuando no se ha ocupado todavía el área o no hay jugadores que hayan llegado todavía. Se buscan soluciones desesperadas y esto, lógicamente, el rival pues no necesita superar esto. El favorito baja un poquito
digamos, su energía, el menos favorito, todo lo contrario, lo hemos visto con Portugal también el Congo, lo hemos visto con España, como te digo, y Cabo Verde, lo hemos visto en un montón de partidos de este Mundial. Y tenemos la historia llena de ejemplos. ¿Os acordáis en el anterior Mundial, el primer partido que jugó Argentina contra Arabia Saudí en 2022? Lo mismo. Alemania eliminada por Corea del Sur en 2018. Otro ejemplo. Brasil, por irnos un poco ya atrás a la hemeroteca, pierde la final del Mundial de 1950 ante Uruguay. Es un hecho bastante histórico, cuando ya parecía que iba a ganar muy fácilmente aquella final. Como veis, la historia va haciendo cambiar de protagonistas en los mundiales, pero, como os digo, el patrón siempre es el mismo. Un equipo grande que es el favorito, que tiene una presión grande y parece que debería de ganar, y otro que tiene poco que perder y que se vuelve más peligroso conforme pasan los minutos. Y eso, más aún teniendo en cuenta en el deporte en el que estamos, el fútbol, ¿vale? Y ahora pondremos ejemplos y quiero hablar también de soluciones en este vídeo, pero quiero que se entienda lo que quiero decir. El fútbol es un juego que es de recompensa indirecta. ¿Qué significa? Que para poder sumar tú en el marcador necesitas tú tener tus propios aciertos. No vale que el contrario tenga fallos y tú puntúes, como pasa, por ejemplo, en los deportes de raqueta, en el tenis, en el pádel, en el squash, etcétera, etcétera, que cuando el contrario hace algo mal, eso te beneficia a ti y te pueden dar un punto por ello, ¿vale? Entonces, en el fútbol, pues, lógicamente, solo prima tus aciertos, nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que, lógicamente, todo el mundo en este sentido se ve obligado a tener que hacer cosas, ¿no? Es decir, porque el equipo pequeño despeje mal un balón o porque el equipo pequeño remate mal un disparo, no hace que tú sumes puntos si eres el equipo favorito. Por lo tanto, esto es importante. Luego también, que esto lo hemos visto en el partido de España, en el partido también de Portugal, los equipos teóricamente, ¿cómo se dice?, inferiores, han aprendido ya a jugar partidos con presión. Han aprendido que tienen que llevar el partido así hasta el minuto 90. No hay grandes errores, estamos viendo, a nivel defensivo, de estos regalos que se llaman normalmente en el fútbol. Y España, por ejemplo, se la vio frustrada, se la vio frenada, se la vio también que puede incluso parecer un partido típico o muy parecido al que vaya a jugar contra Arabia Saudí. Y bueno, en el fútbol, como siempre, os digo, no siempre pierde el equipo que menos llega, ni todo lo contrario, ni tener mucha posesión te da muchas veces cosas positivas, ¿no? Y esto es lo que yo creo que hace más predecible esto. Entonces, tener que atacar un bloque debajo de 90 minutos, pues España lo ha experimentado, el rival no quería jugar, no quería arriesgar, no quería salir. Con Portugal fue algo parecido, pero el Congo sí que salió más, el Congo sí que propuso más que Cabo Verde, sí que salió más a la contra, metió centros y demás, pero el bloque bajo, perfectamente organizado, sin espacios, sin fisuras, fue un auténtico caos. De hecho, aquí os lo marco. Os estoy marcando un 1-4-4-2 aquí en la pizarra, pero en realidad este 1-4-4-2 muchas veces se convierte en un 5-3-2, incluso a veces en un 6-3-1 o cosas de estas, dependiendo del grado de ¿cómo se dice?, de responsabilidad que se les dé a los extremos del equipo, ¿no? Que muchas veces también bajan ahí como si fuesen un segundo lateral a ayudar. Y bueno, también hay una especie de ilusión creada a través del fútbol más como si dijéramos, del fútbol más creativo, que hay una ilusión que parece que cuanto más llevas tú el balón y tienes el balón, parece que vas con más posibilidades de ganar, ¿no? Y esto se suele decir, sobre todo en los últimos 30 años para acá, lo hemos escuchado mucho, ¿no? En equipos que juegan mucho a nivel de fútbol posicional y demás, pero sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo, esa ilusión tuya como equipo favorito a lo mejor crece, pero va disminuyendo también tus probabilidades de ganar, porque el tiempo se reduce, las decisiones se van a acelerar, los jugadores que entran de refresco muchas veces no son determinantes o muchas veces se tienen que adaptar, necesitan 5 o 10 minutos para adaptarse al partido, el favorito empieza a confundirse y bueno, esa idea de sí, estoy dominando pero no gano, puede generarte muchos problemas como te digo, de estrés, ¿no? De querer tomar decisiones rápidas. Y hay algo importante para la gente que defiende con bloque bajo, que es hacer que el favorito pierda la calma. Ahí lo hemos visto a España desesperada, hemos visto a jugadores de Portugal también desesperados. Bueno, empiezan centros sin sentido, pases forzados, se empiezan a hacer cosas que no están en el plan de partido. Esto aumenta la confianza del equipo rival y bueno, pues como te digo,
Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que vas a tener 10 jugadores defendiendo en bloque muy reducido y si metes aquí tu delantero, pues va a estar muy bien cubierto. Si quieres jugar en el juego posicional metido aquí a tu media punta, a espaldas de los centrocampistas, en estas zonas interiores que tanto les gusta a los entrenadores cuando juegan fútbol posicional, pues aquí no hay casi espacio para orientarse, no hay casi espacio para recibir. Si recibes un balón, casi seguro que vas a tener que jugar de primera otra vez de cara. Pero bueno, quiero decir, esto lo tienes que valorar. El 1 contra 1 se va a convertir en algo muy puntual dentro del partido, seguramente igual más en la segunda parte cuando el rival esté un poco más cansado. Y tienes que pensar que, pues como te digo, esta distancia mínima que mantienen los equipos que defienden bloque bajo te va a hacer que quizás tu plan de partido y tus características más importantes que tenga tu equipo y tus jugadores no las puedas maximizar. Y esto es un hecho, y esto muchas veces los jugadores no lo quieren ver, no lo quieren tratar de, bueno, con el talento lo rompemos y tal, pero sí que es cierto que eso muchas veces no se puede dar. Y vamos a contar soluciones que yo creo que las selecciones que son favoritas pueden hacer. Lo primero, hay que cambiar la velocidad, ¿vale? Primera solución, súper, súper importante. Esta quiero que te la marques, vamos, como si fuese que te la talles ahí por el cuerpo. Tienes que cambiar la velocidad del juego. La velocidad del juego tiene que acelerarse mucho más. Tienes que ser mucho más rápido, tienes que mover más rápido el balón de un lado a otro, porque si no, lo que vas a provocar con esto es que la defensa del equipo contrario pueda bascular mucho más rápido, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, como te digo, importantísimo, mover el balón rápido. Aquí te lo marco para que lo veas en la pizarra. Si tú tienes el balón aquí con tu lateral, por ejemplo, y juegas muy despacio el balón buscando a tu central por la derecha y tu central por la derecha juega con tu central por la izquierda y tu central por la izquierda juega aquí y has necesitado 3 pases para mover el balón de manera horizontal, ¿vale? Esto hace que aquí los jugadores del equipo contrario, su gestión del espacio, ¿vale? El cómo bascular de un lado a otro sea mucho más tranquilo, no haga que tengan que recorrer espacios de manera rápida, se van a cansar menos y esto, lógicamente, yo siempre hay un concepto que me gusta mucho introducir en mis equipos y es tratar de saltarse los jugadores, tratar de saltarse pases de los evidentes, ¿vale? Es decir, si el jugador que tienes aquí de tu lateral derecho tiene el balón aquí pero no puede progresar y tiene que girarse, ¿vale? Para jugar aquí, tratar de no jugar pase aquí y pase aquí, sino simplemente a ver si puedes directamente saltarte un pase, por ejemplo, y jugar ya con tu central por la izquierda, ¿vale? Así juegas, haces que el contrario tenga que bascular más rápido, ¿vale? Haces que el contrario tenga que bascular más metros y tú mueves también el balón para llegar más rápido a la banda contraria y tratar de provocar allí un 1 contra 1, lo que sea, ¿no? Esto lo va a marcar sobre todo con tu línea defensiva, lo va a marcar sobre todo dependiendo del grado de actividad que tengan los delanteros del equipo contrario o los jugadores que estén aquí en la última línea. Si tienes 2 jugadores del equipo contrario, tipo, me lo invento, Vinicius y estos jugadores, Mbappé, que son jugadores que no tienen mucha actividad defensiva, este pase sí es más fácil de crearlo, ¿vale? Ahora, si tienes delanteros aquí que son delanteros que están muy pendientes de recuperar el balón, de tapar líneas de pase y demás, pues este pase puede ser más complicado de dar, el tratar de saltarse un pase lógico y en vez de jugar con tu lateral derecho, con tu central derecho, para tu central derecho jugar con el izquierdo y llevarlo al lateral izquierdo, pues tratar de saltarte esto y buscar directamente aquí al central izquierdo para jugar a la otra banda, ¿no? Esto es una de las claves, yo creo que puede funcionar muy bien y que es necesario, yo creo que también tengas en cuenta. Vamos ya con una de las segundas claves que te quiero traer para cómo tratar de mejorar tu ataque ante un bloque bajo y que es algo que creo que le puedes sacar muchísimo partido y es amenazar por fuera, ¿vale? Amenazar por fuera. ¿Por qué? Porque creo que a nivel lógico se ve esto, ¿no? Cuando tú atacas aquí a un bloque bajo, te lo marco aquí con el puntero, pues vas a ver que hay mucha gente en el carril central, se pueden aquí rápidamente agrupar entre 6 a 8 jugadores, contando también al portero, contando a los centrales si juegan con defensa de 2 o de 3, los medios centros, los 2 delanteros. Entonces, es decir, el 80% de los jugadores del equipo rival están aquí en el bloque central, en el carril central, perdón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar de buscar siempre las bandas, ¿vale? No lo vas a poder hacer en todos los momentos, pero es muy importante que busques por aquí, te lo marco, ¿vale? Busca aquí a tus extremos, busca a tus carrileros si es que juegas con carrileros, busca ocupar las bandas, busca tener abiertos a estos jugadores o si les metes a jugar por dentro a tus extremos, que tus laterales lleguen aquí también, ¿vale? Hay que estirar un poco la defensa. Si estiras un poco la defensa, mira la pizarra, si haces que los jugadores, los laterales del equipo contrario tengan que venir a cubrir aquí a tus extremos, esto provoca más espacios interiores aquí donde te estoy marcando la pizarra, aquí entre los huecos, entre el central y el lateral,
¿vale? Entonces, estos huecos que son huecos muy aprovechables para que entren ahí tus medias puntas o tu delantero centro, si está en estático aquí con los centrales, es algo que tienes que aprovechar sí o sí. Atacar por fuera, pero también buscar estos huecos de amenaza interior. Así que abrir el campo creo que cuando juegas contra un bloque bajo es obligatorio en momentos del partido, si no en todos, tener bien abierto el campo, ya sea con tus extremos o con tus laterales o lo que sea. Vamos ya con el punto número 3, cómo sacar partido a tus ataques contra un bloque bajo. Súper, súper importante que lo tengas esto en cuenta. Punto número 3, por supuesto, pues si tienes al equipo contrario muy metido atrás, creo que es bastante intuitivo pensar que vas a tener muchas opciones o hay que buscarlas por lo menos de disparo lejano, disparo desde fuera del área. Para dos cosas, ¿vale? Con el disparo lejano buscas dos cosas. Lo primero, la recompensa directa, es decir, que con ese disparo marques gol o fuerces un córner o puede haber un rechace y algún jugador tuyo lo puede aprovechar o hay un despeje o un contrario puede meter el balón en propia puerta. Es decir, pasan cosas con el disparo y también para provocar una nueva tendencia, ¿vale? El disparo desde fuera, cuando tú en los próximos 5 minutos que atacas a un bloque bajo buscas 2 o 3 disparos desde fuera, eso provoca una tendencia que los jugadores del equipo contrario lo ven y los entrenadores del equipo contrario también, y es que les obligas a salir, aunque solo sean 2 o 3 metros más. 2 o 3 metros más puede significar que tengas espacio para meter un balón interior en la próxima jugada. 2 o 3 metros más de distancia entre líneas te da la posibilidad de que haya una línea de pase para jugar aquí con un extremo que juega por dentro desde uno de tus medios centros. Así que créanme que esto es útil y provocar también que la defensa del equipo contrario va a querer salir porque no le gusta a nadie que le estén totalmente como si fuese un paredón rematando balones, chutando balones desde fuera y que puedas, lo primero, encajar un gol o que te puedas llevar un balonazo. Es que a nadie le gusta eso, de manera intuitiva hablo, ¿vale? Entonces ya provocas que la defensa del equipo contrario salga un poco de esa cueva, ¿vale? No coloque tanto el autobús, como decimos, y lógicamente que aparte de recompensa directa meter gol, también un cambio de tendencia en la forma de jugar. Vamos ya. Punto número 4, cómo atacar a un bloque bajo. Esto es súper importante, ¿vale? Para partidos cerrados que tienes que tener en cuenta. Lo hemos visto en este Mundial, la cantidad de selecciones que están defendiendo en bloque bajo. Así que vamos a contarte ahora. Punto número 4, mega importante. Desordenar al rival. Y para desordenar al rival hay que cambiar posiciones, hay que intercambiar posiciones. Me gustó mucho Portugal en algunos momentos, sobre todo de la segunda parte, porque sí que es cierto, independientemente ya de todas las críticas que ha habido a Portugal porque no ha conseguido ganar el partido, pero Portugal busca desordenar. Hay jugadores que se mueven de posición, ¿vale? Lo hemos visto en la primera parte. Bernardo Silva abandona esa banda derecha como extremo para meterse a jugar por dentro. Cristiano Ronaldo se queda fijando centrales. Bruno Fernández va a situaciones diferentes en el frente de ataque. Os lo marco, Bruno Fernández en principio está de media punta, pero es que en algunos momentos también viene aquí a posiciones de interior, en algunos momentos viene a la base de la jugada con los centrales también para tratar de sacar de zona a los jugadores. Joao Neves lo mismo, se mete a jugar aquí entre líneas, en principio por aquí entre central y lateral, pero es que viene también y se atrasa 5 o 6 metros para ponerse aquí en posiciones interiores entre los medios centros. Es decir, hubo movimientos en todo momento. Yo creo que esto es muy importante, que así puedas, con este desajuste de mover jugadores, puedes provocar que un jugador del equipo contrario no mantenga la estructura. Pongo un ejemplo. Imagínate que estás atacando aquí en la banda derecha, ¿vale? Tiene el balón tu lateral o tiene el balón, vamos a poner tu central, ¿vale? Un medio centro por aquí y, por ejemplo, tu extremo se marcha de esta zona, se mete aquí en posiciones interiores, ¿vale? Si este jugador no mantiene la estructura y viene aquí a tapar al extremo, tienes carril libre central, ¿para qué? Para que gane metros tu lateral derecho y poder meter aquí un balón por encima, un balón al hueco o lo que sea. Pero ya has provocado un movimiento que desajuste un poco este sistema que tiene también plantado, en este caso, el equipo rival. Así que los movimientos, sobre todo de los jugadores de medio campo para arriba, son súper, súper importantes. También otros movimientos que vemos en algunos momentos, a mí me gusta ver también al típico central por aquí, jugar el balón a la banda y tirar desmarque, jugar aquí con su lateral y en un momento dado jugar aquí desmarque por dentro, ¿vale? No lo vas a hacer todos los momentos del partido porque puedes perder el balón y te hacen una contra, pero si en el contrario en algún momento está defendiendo muy cerrado y los jugadores del equipo contrario de arriba no son grandes expertos tampoco en velocidad para jugar la contra en caso de que la pierdas, ¿vale? Sí que puedes plantearte alguna ruptura por dentro, algún desmarque por dentro aquí de algún central. Igual no se la das siquiera porque, lógicamente,
el talento individual de un central aquí en esta zona no es lo mismo que el de un extremo, un media punta o el delantero, pero esto provoca movimientos, provoca que el equipo contrario a lo mejor sigue aquí con su lateral al que acaba de entrar, a tu central que acaba de entrar, y tienes más espacio aquí tu extremo para jugarse el uno contra uno o tu lateral para jugarse el uno contra uno. Son movimientos, son ideas, ¿vale? Para, lógicamente, desajustar esto. Vamos con el quinto punto, súper importante, este me gusta mucho porque toca una parte que ya sabéis que es mis favoritas dentro del fútbol, y es el balón parado. Punto quinto, balón parado. Aprovecha el balón parado contra los bloques bajos. Aprovechate de los corners, aprovechate de los saques de banda. Todo se iguala en los balones en las jugadas a balón parado, ¿vale? Ya las marcas son o en zona o individual. Eso, si el contrario está marcando en zona, eso significa que tus jugadores ya entran a rematar solos, en carrera, sin ninguna posición. Y si los jugadores del equipo contrario te marcan en individual, no te preocupes, harás bloqueos, harás cambios de posición, harás amagues de ir al primer palo y luego acabar en el segundo palo, o al revés, de ir al segundo palo para ir luego al primer palo. Si te marcan en individual, es muy fácil que te puedan, a lo mejor, que puedas conseguir un penalti, porque te agarra alguien. Siempre hay el típico jugador que no tiene esa, ¿cómo se dice?, esa mentalidad defensiva de seguir al jugador hasta el final y simplemente en los últimos momentos mete las manos, un empujón, alguien le puede dar el balón en la mano y que sea penalti. Todo se desordena también las jugadas a balón parado. Hay la posibilidad en los córneres y faltas laterales también de poder jugar segundas jugadas, ¿vale? Es decir, pasan cosas con las jugadas a balón parado. Trata de potenciar todo esto porque es muy, muy importante para sacarle partido. Tienes que tratar, lógicamente, de al equipo rival, pues hacerle dudar con todo esto. Y la clave que yo creo que me apetece mucho y te la he dejado para el final, es la sexta clave de cómo hacer frente a un bloque bajo, cómo ganarle la partida a un bloque bajo. Y creo que en algún vídeo más de aquí del canal en estos días te lo he comentado, he echado un vistazo por ahí en nuestro canal de YouTube de la Academia Toca y Vete, y es muy sencillo, pero no es tan sencillo porque yo sé que cuesta. Muchas veces los entrenadores tenemos mucho ego, mucho pensar que somos nosotros los que tenemos que buscar las soluciones, ¿vale? Y eso está bien en un amplio porcentaje. Es decir, tú como entrenador o como entrenadora tienes que buscar soluciones respecto a, si no te está saliendo bien el partido, tienes que pensar en cambiar comportamientos del partido. Pues oye, tu lateral que ataque o rompa por el interior en vez de por fuera. Tu delantero centro que se empareje para el centro lateral, que se empareje mejor con el central izquierdo que con el derecho. Todo este tipo de cosas está muy bien, los vamos variando. Si no están saliendo las cosas, hacemos cambios de jugador por jugador en el descanso o ya en la segunda parte, cambiamos el sistema. Todo este tipo de cosas está muy bien, pero hay algo que muchas veces a los entrenadores se les pasa, y es cambiar la tendencia del partido. Es decir, tú en tu cabeza juegas España contra Cabo Verde, juega Portugal contra el Congo, y en tu cabeza como entrenador tienes voy a atacar, voy a tener el balón, voy a atacar. Bueno, a lo mejor puedes hacer algo totalmente contradictorio en ese pensamiento, y es dejarte atacar un rato del partido por el equipo contrario, ¿vale? No una jugada solo, sino déjate atacar un rato. Cuando digo un rato es, en vez de ir a atacar, por ejemplo, cuando el equipo contrario saca el balón desde la portería, ¿vale? En vez de ir a presionar allí en bloque alto y hacer presión ya desde el saque del portero o desde el saque, déjales a los jugadores del equipo contrario que juegan al balón, tú te instalas tranquilamente en bloque medio, dejas que las distancias entre líneas del equipo contrario aumenten, porque lógicamente en un saque de puerta a su favor los jugadores se tienen que estirar un poco más, y esto puede provocar siempre situaciones nuevas en el partido que no tienen nada que ver ya con el bloque bajo. ¿Por qué? Porque el equipo ya, para salir con el balón desde atrás, se ha posicionado en otro bloque distinto que no es el bloque bajo. ¿Me explico? Fijaros un poco aquí en la pizarra lo que os quiero comentar con esto. Vemos una estructura, me da igual de un 1-4-4-2, 4-3-3 o lo que juegue el equipo contrario. Pero en esta estructura normal, con quizá un medio centro defensivo viniendo aquí a recibir el balón o incluso los dos, fijaros que ya esta selección, este equipo que está en color amarillo, está muy estirado, ya las distancias entre líneas son más grandes, hay más espacios. Y si a ello le unes que cuando tú juegas contra un bloque bajo, contra un equipo que es técnicamente inferior a ti y tiene menos talento, creerme que van a aparecer fallos. Van a aparecer fallos como en salida de balón, como le pasó a Sudáfrica en el primer partido contra México, que fue el primer gol que marca Quiñones, después de una recuperación aquí a un medio centro defensivo que lógicamente no está acostumbrado a hacer salida de balón con su selección, porque es una selección que siempre suele ser dominada, entonces le cuesta al jugador orientarse, le cuesta mirar antes de recibir para ver qué tiene detrás a sus espaldas. Todo este tipo de cosas, el control se le puede quedar mal, quizás no protege bien el balón, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se aprovecha esto?
dale la responsabilidad de sacar el balón al equipo contrario durante 10-15 minutos. A ver lo que pasa. A ver cuántos balones robas, a ver cuántas contras puedes lanzar desde aquí. Aparecen espacios, te puedes jugar aquí muchas situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 2, que en un bloque bajo son imposibles de ver, ¿vale? Y lo más importante de todo, también le generas estrés al contrario, le generas inseguridad y aunque luego dentro de unos minutos te vuelva a defender en bloque bajo, ya es un bloque bajo que ha tenido fallos, que ha tenido errores anteriormente, ¿vale? Entonces, métete la idea de esto, que muchas veces las soluciones también están en ver lo que hace el contrario con el balón. No solamente lo que tú puedes hacer con el balón, con tus cambios de posición, con tus cambios de comportamiento, con tus cambios de sistema, con tus cambios jugador por jugador, todo este tipo de cosas. Así que trata también de ver esto como una oportunidad de darle 10-15 minutos al equipo rival e intentar tú sacar cosas positivas de ello. Así que si este vídeo te ha gustado, suscríbete, que próximamente veremos muchos más vídeos. Nos vemos en la próxima.